Bienvenidos, papás, mamás, a esta clase especial de pandemia del sistema BES de Zamora Editorial, del Sistema de Valores y Educación Socioemocional. Es la clase número 2 del tema Cómo controlar la ira. ¿Por qué es tan importante controlar la ira? Bien, un joven actor llamado Pablo Light, hace un año más o menos, iba manejando en una calle en Estados Unidos, una avenida, y tuvo un detalle de tránsito ahí, y se molestó, se bajó, y golpeó a un chofer que venía atrás, el cual por causa del golpe falleció. Y este joven actor tiene un año en tribunales en Estados Unidos, y eso ha afectado toda su vida, toda su carrera y quizá su futuro. El controlar la ira es algo necesario, es necesario para todos porque el costo es muy alto de no hacerlo, como en este ejemplo. La ira es parecido al agua sin control. El agua sin control es uno de los elementos naturales más destructivos. Arrasa con todo a su paso. Y así sucede con la ira. Si no controlamos la ira puede arruinar nuestra vida, nuestras carreras y nuestras familias. Es muy importante aprender a hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos controlar la ira? Bien, primeramente es serenarnos. Es lo primero, aprender a serenarse. ¿Cómo? Bien, esto lo vimos en la clase número 1 de cómo controlar la ira. La clase anterior usted puede preguntar por la clase y en su colegio para que le den oportunidad de verla en caso que no la haya visto. Hoy vamos a tratar el tema 2, la segunda forma en la cual debemos de controlar la ira. Primero es serenándonos a través del valor de la templanza. La segunda es resolver. Es la segunda acción que hay que hacer, resolver. ¿Por qué? Porque si nada más usted se tranquiliza, aprende a serenarse, usted no ha resuelto el problema de la ira. Ese problema va a continuar en su vida y va a hacer que usted pueda vivir una vida de amargura. Puede ser como una gotita de veneno que está envenenando su vida y va a terminar causando una explosión. Es muy importante resolver el problema, no nada más controlar la emoción. Es necesario irse al origen. Ahora, ¿cuál es el origen de la ira? Fíjese bien, y anote por favor en una hoja, anote ahorita el problema de ira que es común en usted. ¿Por qué se enoja continuamente? ¿Qué es lo que le hace enojar continuamente? ¿En su trabajo o en su casa? ¿Qué es? Anótelo, porque vamos a estar trabajando con él. Yo quiero que piense siempre en eso que está anotando cuando hablemos de este tema. ¿Cómo resolver? Ahora, toda ira nace del dolor. Toda ira, todo coraje, todo enojo, toda ira nace del dolor. El origen de la ira es el dolor. Ahora, el dolor es algo realmente bueno. ¿Por qué el dolor es bueno? Porque el dolor no señala dónde hay un problema, nos señala un foco rojo de advertencia para que nosotros atendamos un problema que puede ser grave y que hay una parte en el cuerpo, el dolor físico, por ejemplo, que hay una parte en el cuerpo que está dañada, enferma o está infectada. Por ejemplo, una persona puede tener un dolor de muela
Y si imagínese usted que no le doliera, que no sintiera dolor, ¿qué pasaría? Pudiera hasta morir de la infección en la muela. Pero el dolor le muestra una advertencia, le advierte que hay un problema que usted debe resolver para poder cuidar su vida. Es exactamente lo mismo que hace el dolor del enojo. Cuando usted se enoja con algo, le está mandando una alerta, decirle que algo le está doliendo, que le está doliendo algo. Por eso usted se enoja. Se enoja ¿por qué? Porque algo le dolió. Ahora, el dolor puede ser por dos causas. El origen de ese dolor puede tener dos causas. La primera causa es una causa subjetiva. Es una causa irreal. Es una causa que en realidad viene de usted mismo. En realidad, el dolor nace de su ego. Ese es un dolor que usted mismo se está provocando. Cuando el ego está muy inflado, se vuelve muy sensible. Entonces, le duelen cosas hasta que si alguien la voltea y le mira, ya le molesta, porque le duele algo. Entonces, es importante que nosotros empecemos a trabajar precisamente sobre ese origen de la ira, si es el ego. Si es el ego el que está siendo afectado, lo vamos a notar claramente. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con nuestra interpretación de las cosas. Por ejemplo, es que me sentí ofendido, es que me sentí ignorado, es que me sentí mal. Eso de me sentí es una forma de expresar cuando una persona la realidad la está interpretando de una manera. Hay cosas reales, hay cosas irreales, pero cuando es el ego es simplemente porque están tocándole a usted un lugar donde a usted le duele, que tiene muy crecido. Y esto es lo que está pasando con esta generación. Es probable que usted sea muy joven, seguramente es joven porque tiene hijos en educación básica, y probablemente sea de la generación de los millennials. El millennial es conocido y etiquetado porque es la generación de cristal o de algodón. ¿Por qué? Porque todo le afecta. Y esto es grave porque cuando a una persona le afecta todo, es como cuando alguien está enfermo. Imagínese una enfermedad rara que la hay, que siente en su cuerpo dolor, pero en realidad es algo psicológico. En realidad no es algo real. Así es una persona con el ego inflado. Siente dolor por todos lados, pero no hay un origen real. Esto tiene que ver cuando se educaron a niños y todavía se ve estas ideas de educar según la autoestima, y eso no es subir la autoestima, diciéndole a un niño cosas que no son ciertas. Por ejemplo, juicios de valor. Por ejemplo, eres lo máximo, eres el mejor, y que si hizo un dibujo ahí, unos garabatos, ya se les dice, no, que o sea, Leonardo da Vinci se queda abajo contigo, o sea, eres lo máximo, eres esto, eres lo otro, eres bellísimo. Y bueno, estas aseveraciones no incrementan la autoestima. Lo que incrementa la autoestima es cuando nosotros hacemos cosas de valor. Es importante, que usted aprenderá más en estas clases de ese tema. Pero cuando hablamos de alguien, si es formado así, llega al mundo real, y en el mundo real pues se va a dar cuenta que no todas las personas van a pensar que es maravilloso. Pero ¿qué va a pasar? Que va a sentir, y va a sentir mucho cuando le critiquen algo o le digan algo. Por ejemplo, una madre llega a la escuela, la llaman porque tienen problemas con su hijo. Desde ese momento ya va molesta. ¿Y sabe por qué va molesta?
No es el caso de usted, no es el caso de su esposo, estoy hablando de otra persona. Va molesta, ¿por qué? Ya va molesta. ¿Por qué? Porque su hijo es perfecto. Porque no tienen por qué decir nada de su hijo. Porque pues si dicen algo de su hijo, le daña el ego. Le afecta el ego. Le afecta el ego. Entonces va a la defensiva, se siente y le empiezan a decir, no, mire mamá, y se lo dicen de la mejor manera, ¿no? Es que hemos visto que su hijo empieza a hacerle bullying a los demás y está su hijo haciendo esto. ¿Y qué pasa cuando esa madre tiene el ego muy grande? Le duele. ¿Por qué le duele? Precisamente por el ego. El ego no quiere que le diga nada que le haga ver algo contrario a lo que ella piensa de sí misma y de su hijo. ¿Por qué? Porque le duele por el ego. El ego, es el ego el problema. Es el ego. Entonces es muy importante trabajar con el ego. ¿Por qué? Porque un ego inflado, papá, mamá, en un niño o un adulto, es el origen de mucho sufrimiento durante toda la vida. La vida es difícil, la vida es compleja. Todas las personas a nuestro alrededor de su hijo, no van a estar todo el tiempo tratándole como rey. Y eso es bueno. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque pudieran ser alguien diciendo la verdad. Estoy hablando de la verdad, no estoy hablando de abuso, que es lo que vamos a ver después. El punto aquí es que necesitamos, para poder sufrir menos, trabajar con nuestro ego. Trabajar con nuestro ego. Hay de hecho sociedades como la sueca, déjame darle un ejemplo, es que esto está volviendo una epidemia, es como una pandemia, el problema del ego que está causando estragos en la sociedad. Déjeme darle un ejemplo. Iban 3 personas en un taxi, esto es real, iba el taxista, un sueco, 3 suecos y el taxista. Entonces el taxista le decía, queda a la dirección que me dicen 2 cuadras aquí a la derecha. Y entonces uno de ellos le decía, no. Uno de los que iban ahí en ese taxi, no, le dice el sueco. Iban 3 y 2 cuadras. Y le replica otra vez el chofer, no, queda a 2 cuadras y a la derecha. Y luego el otro le contesta, otro de los suecos, no, está equivocado, queda 3 cuadras y a la derecha. Entonces el tercero, exaltado, les comenta, ya paren, ya no digan nada, se están peleando, ya, por favor. Eso es real, eso es la sociedad, es toda una sociedad que está conformándose con personas que no pueden soportar el más mínimo incomodidad y alguna contradicción. De hecho, en esa sociedad está llegando a tal punto, cada vez se generaliza, que hay personas que no salen solamente como si estuvieran en cuarentena, para comprar sus víveres y encerrarse. Es para lo que salen, porque no quieren incomodarse al encontrarse y a interactuar con otras personas. Generación de cristal. Efectos terribles. Por eso es importante la humildad. ¿La humildad qué es? La humildad es ver las cosas como son. Es buscar y anhelar que me digan la verdad para crecer. Porque la verdad es la que me hace iluminar mi camino. Es como cuando una lámpara usted la prende en un lugar oscuro. Esa es la verdad. Y la verdad me hace ver por dónde voy caminando, los hoyos que están ahí y los peligros que puede haber. Y yo no puedo verlo todo, por eso la retroalimentación que recibo del medio me ayuda a aclarar mi camino. Por eso es tan importante prender la luz de la verdad para iluminar mi camino. Es tan necesario, tan importante, pero es necesario que la humildad, si no, no voy a poder ver. Es muy importante para usted desarrollar humildad, que es buscar la verdad, anhelar o escuchar la verdad, porque la verdad es la que le puede ayudar a vivir mejor. Es el origen de una vida mejor y es la llave de la sabiduría.
La sabiduría se basa en la humildad. Si una empresa quiere crecer, si un negocio quiere crecer, lo primero es que tiene que admitir las cosas como son. Tiene que admitir la verdad, aunque le duela, aunque le incomode, aunque el consultor le diga que usted está fallando como líder y usted eso le duela. Usted requiere trabajar con humildad porque le conviene, porque es el camino hacia una vida mejor, hacia un futuro mejor. Entonces, es necesario detectar qué tanto el ego, todos tenemos ego, déjeme decirle, ¿no? O sea, el detalle es el nivel del ego, el nivel. Si ya hemos desarrollado un ego demasiado inflado, o le debemos de mantener lo más reducido posible por nuestro propio beneficio. Ahí le dejo esta sugerencia, le dejo esta nota para que usted siempre trate. La clave para vencer al ego, ¿qué es? Anhelar la verdad. Anhelar la verdad. No podemos ir en contra de la verdad. Y preguntar a esa mamá que llega con el maestro, con la maestra, preguntar, ¿por qué? Si no, nunca va a mejorar su hijo. Si no, no va a poder salir adelante. Y hay una oportunidad ahí, la oportunidad para tomarla, que es la retroalimentación. Ahí le están dando luz, para que pueda ver su situación familiar. Y usted tome medidas antes de que eso afecte más. Ahora, usted tiene ese problema, pero otros tenemos otro. Así que es normal y es humano. No se sienta mal. La humildad, ¿qué es? La humildad ve las cosas buenas que tenemos y las cosas que carecemos, nuestras virtudes y nuestras debilidades. No se enfoca en una cosa y obvia la otra. Se enfoca en la verdad, en ambas, porque puede ser al revés. Aquellas personas que nada más ven los defectos que tienen ellos. Entonces, pues sí, eso es dañino, pero también lo otro es dañino. ¿Qué es lo real? La verdad. La verdad. Entonces, por eso es tan importante desarrollar humildad. Es necesaria, importante. ¿Para qué? Para que se enoje menos. Va a pasar que usted se va a enojar menos desarrollando humildad. Segundo, ¿qué otra forma tenemos para poder nosotros enfrentar el dolor? ¿Cuál es el otro dolor que tenemos? Bien, el segundo dolor es el real. Es un dolor que no es ficticio, es un dolor que nace de algo que nos están haciendo realmente mal. Es la ira justa, la ira justa. ¿Cuál es la ira justa? La ira nacida de una injusticia que usted está sufriendo, que es que alguien le robó, que alguien está abusando de usted, que alguien le gritó, alguien realmente lo ofendió, realmente, no que se haya sentido ofendido, sino fue real la ofensa. Entonces, es una ira justa. Entonces, el dolor que le está produciendo, ese dolor es una señal que le está mandando la vida y el cuerpo de que usted tiene que resolverlo, no obviarlo, resolverlo. Si usted no lo resuelve, por ejemplo, si usted tiene un problema con su pareja, esto es algo real, una mujer no le gustaba que su esposo, que tenía la idea de que era muy buen diseñador de casas, y diseñó su casa y estaba acomodando las cosas en su casa, pero a ella nunca le gustaba cómo él acomodaba la casa, nunca. Pero nunca se lo dijo. ¿Por qué? Porque no quería tener problemas, no quería tener conflictos. Entonces muchas personas están así, no quieren tener conflictos, no quieren tener problemas, entonces el problema no lo resuelven. Es necesario resolverlo. ¿Por qué? Porque ese problema, como el de esta señora, ¿qué sucedió? Imagínese usted 20 años viviendo así, sintiéndose incómoda en su propia casa, porque no le gustaba.
no le gustaba. Y en su propia casa estaba incómoda. Se sentía mal. Pero nunca se atrevió a decirlo porque pues, no tenía problema. Decía, no tenía caso. Es algo pues, que no... Pero sí tenía caso para ella. Entonces ella era una ida real la que tenía, pero la guardó, le empacó. ¿Y qué sucedió? Estalló. Entonces, ¿por qué es importante para el bien de su relación? Para el bien de sus relaciones laborales. ¿Qué es necesario? Enfrentar el conflicto. Enfrentarlo y resolverlo. Bien, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo resolvemos el conflicto? ¿Cómo resolver el conflicto a través de los valores? Bien, hay 3 tipos de personas con las que usted se va a enfrentar en la vida, en todas las circunstancias. 3 tipos. El bueno, el malo y el feo. Bueno, no, eso no. Parecido, pero no igual. Es el sabio, el necio y el malo. Entonces, ¿cómo tratar las circunstancias? Pues depende con quién las trate. Si tiene un problema, por ejemplo, si tiene un problema con el sabio, bueno, usted acuérdese hablar del problema siempre en primera persona. Las veces que he hablado contigo, tú levantas la voz demasiado alto y eso me molesta, me siento agredido y esto sucede vez tras vez cuando hablo contigo. Yo quisiera que esto ya dejara de suceder. Eso es un ejemplo. Que si fuera una persona sabia con quien está usted hablando, lo va a notar porque el sabio acepta la verdad. Es lo que hemos dicho, acepta la verdad, no le evade, sino acepta la verdad, busca la verdad y usa la verdad para su beneficio. Entonces, si usted está con una persona sabia, pues normalmente va a reaccionar de esta manera. A ver, ¿y cuándo he hecho esto? Pues la verdad es que no me acuerdo bien, pero si me dices cuándo he hecho esto, puede que me acuerde. Y usted ya empieza a decir, no, pues tal fecha. Ah, sí. ¿Y qué otra vez lo he hecho? Ah, bueno. ¿Y qué es exactamente? Y empieza esta cuestión de la negociación. En una negociación con una persona sabia usted puede hablar. Usted puede llegar a acuerdos. Sí, de ganar, en cuanto a que se puedan poner las cosas en clara y mejoren. Es cuestión de que usted le dé seguimiento, que las diga, pero con respeto y hablando siempre en primera persona. Esa es la manera en cómo lo resuelve. Al enfrentar a un necio es aquella persona que no acepta la verdad. Que cuando usted le empiece a hablar así de esta manera, le diga, no, pues es que mira, pasa esto, me he sentido así, que levantas mucho la voz y todo, y va a decir, no, ¿cuándo te he levantado la voz? No, así hablo yo, y va a empezar ¿a qué? A rechazar la verdad. Son las personas que aunque usted le diga, mira, esta barda es negra, y es negra, va a decir, no, es roja, pero es negra, ¿no la estás viendo? No, es roja, y no va a salir de ahí. Con este tipo de personas, lo más sabio es no trate de hablar y llegar a un acuerdo y que acepte la verdad. Simplemente establezca límites, establezca consecuencias. Un límite y una consecuencia. Límite y consecuencia. Bueno, si tú vuelves a levantarme la voz, entonces yo tendré que verme en la pena, no quiero hacerlo, pero no podré seguir hablando contigo y me tendré que retirar cada vez que me hables así. Entonces, ¿qué es? Límite, consecuencia. Así que es de la manera como usted puede manejar a el necio. Ahora,
El tercero es el malo. El malo es aquel que usted le dice algo, que usted está siendo tratado con injusticia de alguna forma y la persona no va a aceptar nunca la verdad y lo que va a hacer es que se va a enojar con usted. Se va a enojar con usted y va a tratar de destruirlo. Y déjeme decirle algo que es la realidad, tenemos que aceptar las cosas como son, que en realidad hay personas malas. De hecho, todos por naturaleza no somos, como decía Comenio, no somos buenos, pero estamos creados para el bien. Sí, pero hay niveles. Como hay niveles de ego, hay niveles de maldad. Y hay personas realmente malvadas que lo que están pensando, lo que piensan es destruirle ante cualquier sentimiento de agresión o que les contradiga. Es un vecino, por ejemplo, que usted le dice algo al vecino, un vecino nuevo, le dice de una manera amable, le dice, ¿sabes qué? Pues mira, vi que aventaron esto en la fiesta que tuvieron y me dejaron esto aquí afuera, ya lo recogí yo, pero te pido amablemente pues que no vuelva a suceder porque lo que pasó es que no pude salir, algún problema que hubo ahí. Y que si resulta que ese vecino, en lugar de aceptar algo, se va a sentir agredido, pero a diferencia, ya ve como el ego, tiene que ver con el ego, se va a sentir agredido, pero esta persona es violenta. Esa persona responde a los sentimientos de agresión con violencia. Entonces, esta persona, usted tiene que cuidarse de esa persona, porque hay personas así. Ahí no se trata de llegar a acuerdos, ahí no se trata de poner límites y establecer consecuencias, no. Ahí se trata de llamar a la policía o al abogado. Ahí no hay otro. Tenga cuidado, llame a la policía o llame a su abogado. Así que esos son los tres tipos de personas respecto a las circunstancias y a los conflictos que hay que resolver. Pero lo que siempre se debe hacer, lo que siempre usted debe de hacer es resolver el conflicto, no dejarlo. Quiero invitarlo desde ahorita a la próxima clase que vamos a tratar del estrés. Si usted tiene ese problema, la ansiedad o el estrés, que es el problema de este tiempo, que todos batallamos con eso, necesitamos aprender a manejarlo. Los valores nos pueden ayudar. Ahora resumimos. ¿Cómo controlar la ira? Practique la templanza, lo vimos en la clase anterior, serénese. Segundo, resuelve el problema con sabiduría y justicia. Tercero, enfrente a los críticos con humildad como Platón. Esto viene en un libro de primaria de que estudian, algunos de sus hijos estudian en este libro, estudian esta historia que le voy a comentar, una historia real de Platón, cómo él enfrenta la crítica. Cuando le dijeron a Platón que los muchachos de la calle se reían de su canto, respondió, es cierto, tengo que aprender a cantar mejor. En otra ocasión le notificaron que era objeto de muchas calumnias. Su respuesta fue, está bien, tengo que vivir de tal modo que nadie las crea. Por último, cuando le fue dicho que cierto amigo suyo estaba retractándolo, su respuesta fue, tengo que tener cuidado, pues yo creo que esta persona no diría tales cosas de mí si no tuviera alguna razón. ¿Cuál es la diferencia entre Platón y el actor Pablo Lai? Los valores. Esa es la diferencia. No es lo que le sucede, sino cómo responde usted a lo que le sucede. Y cómo responde usted a lo que le sucede tiene que ver con sus valores, su carácter. Los valores conforman su carácter. Aquí no hablamos de carácter como significado de temperamento. Aquí hablamos de carácter como lo que la persona es, que está conformado ¿por qué? Por sus valores. Así que para poder disfrutar más de lo bueno y para superar mejor lo malo,
La clave no es lo que le suceda, sino es la persona que lo esté viviendo. El problema no está allá afuera, el problema para vivir mejor está en usted. Desarrolle valores. Esa es la clave para una vida de bienestar, una vida mejor. Imagínese usted desarrollando un poquito la habilidad para controlar la ira, un poquito. ¿Qué sucede? Pues su vida va a ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Va a disfrutar más de la vida. La clave está independientemente de las circunstancias que usted viva, la clave está en cómo vive esas circunstancias. Y cómo vive esas circunstancias tienen que ver no con los valores que diga que tiene, sino con los valores que usted tiene. Así que es importante desarrollar valores. ¿Cómo desarrollamos valores? Recuerde, lo hemos repetido, lo seguimos repitiendo. Primero, los valores se basan en una decisión, en una elección. Todos podemos practicar los valores. Segundo, no es fácil. No es lo más fácil, pero es lo mejor. Tiene muchas limitaciones aprender a practicar los valores porque hay muchas cosas en contra que usted tiene que superar. Pero cuando las supera, usted entonces mejora. Y tercero es volver y continuar practicando los valores aunque falle. Aunque intente controlar la ira con lo que ha aprendido aquí y falle, vuélvalo a intentar. ¿Cuándo? Durante toda la vida. Porque cada vez usted puede vivir mejor. Cada día usted puede vivir mejor. Así que sonría, ánimo, podemos vivir mejor independientemente de las circunstancias, la pandemia y lo que venga. ¿Por qué? Porque la clave está en que siempre podemos practicar los valores universales. Le doy muchas gracias por apoyar a sus hijos a que reciban la educación más importante que ellos pueden tener, la educación en valores. No hay una educación más importante y usted le está dando la oportunidad a su hijo y a su hija de que tenga esta educación. Y nosotros estamos comprometidos para poder hacer que la vida de todos nosotros sea un poquito mejor. Así que nos vemos en la próxima clase, lo espero ver en la próxima clase donde estaremos aprendiendo algo mejor, algo más para poder vivir mejor. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima clase. Soy Pablo Zamora.